RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho, con Thaís Peñalver. Libertad sin adjetivos, con el doctor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Muy feliz tarde, maravillosa audiencia. Bienvenidos a Buen Provecho por Radio Caracas Radio. Hoy tenemos un programa sumamente interesante. Nos va a acompañar David Morán, director de La Patilla, profesor universitario, experto en teoría de juegos, en planificación estratégica. Vamos a hablar de varios temas que me parece que son muy interesantes. Comienzo leyéndole los créditos a ustedes. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares. En la gerencia de producción está Willy Charcaya. En la producción, nuestra querida Juliet Córdoba. En los controles, César González. En la conducción, la doctora Thaís Peñalver, quien está haciendo unos compromisos personales el día de hoy. La excuso delante de ustedes. Y este servidor, Daniel Barnaghi. Pueden comunicarse con nosotros por un mensaje de texto al 3456, que tendrá un valor de $1 más básico más IVA. Pueden llamarnos a la cabina al 482-9750, mandarnos o comunicarse con nosotros por el Twitter de la emisora, @RCR750, pero también pueden vernos y escuchar a través de nuestra plataforma digital rcr.tv. En Periscope nos consiguen RCR750 y en Facebook Live mediante la cuenta RCR750. David, frente a todo lo que está ocurriendo en el mundo y de cómo se están acumulando un conjunto de tensiones en el ámbito geopolítico, donde la noticia en casi todos los medios internacionales de la mañana de hoy tienen que ver con los vuelos entre Irán y Siria, la escalada bélica, las palabras tan fuertes del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, sobre su opinión acerca de la crisis que vamos a llamar también del Medio Oriente, aunque es un poquitico más proximal. El mundo otra vez está poniendo los ojos en Venezuela, y esta vez no solamente por las razones políticas de las cuales hablaremos más tarde, sino porque otra vez el tema del petróleo venezolano se está convirtiendo en un actor de altísima importancia en el ámbito geopolítico. Le quisiera recordar a nuestros queridos oyentes que en los últimos 3 años de la Segunda Guerra Mundial, aunque ya hubo participación previa, pero en esos últimos 3 años el petróleo venezolano fue absolutamente decisivo para que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial. De tal manera de que el mundo sabe, en lo que se considera historia reciente, que el petróleo venezolano podría ser un factor importante en este juego geopolítico. La palabra juego es entre comillas y tiene que ver con teoría de juegos, y vamos a hablar de eso, de John Nash, dentro de un rato. Y yo leí recientemente y lo conversé ampliamente con Thaís, y por eso te estamos invitando. Ella te manda saludos y te ofrece una disculpa, la cual hago pública por no poderte acompañar, en tus escenarios sobre el petróleo venezolano. Entonces, bienvenido una vez más a Buen Provecho, a Libertad sin adjetivos. Gracias, Daniel. Saludos, Thaís, donde te encuentres. Saludos a los oyentes. Fíjate, Daniel, ahorita está sucediendo lo contrario que sucedió a lo que narraste de la importancia del petróleo
en la geopolítica mundial luego de la Segunda Guerra Mundial para la estabilidad fundamentalmente de Occidente. Ese petróleo hoy no lo tiene Venezuela, lo tiene Estados Unidos. Estados Unidos la semana pasada batió su propio récord de producción. Llegó a una producción de 10.540.000 barriles de petróleo por día. Y la proyección de la Agencia Internacional de Energía es que para 2019 ya Estados Unidos va a ser el primer productor mundial de crudo, sin duda alguna. Es decir, el caso contrario, como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, en este caso Venezuela es la que está perdiendo. Quiero pedirte, y disculpa que te interrumpa, que le expliques a nuestros oyentes por qué hubo un salto en la producción de petróleo norteamericano y qué tiene que ver la nueva tecnología con eso. Ok. En Estados Unidos, la historia es muy larga, pero la voy a resumir. Se desarrolló una tecnología que se llama fracturamiento hidráulico o fracking, que consiste en entrar en unas formaciones que técnicamente se llaman lutitas, que son formaciones que son capaces de contener en sus microporos petróleo o gas. O sea, poniéndolo en palabras sencillas para nuestra audiencia, es una esponja, pero es una esponja que está muchos metros debajo de la superficie de la tierra. Sí, y es una esponja bien dura. Y es una esponja muy dura. Muy dura. Entonces, esas pizarras se fracturan inyectándole agua al principio con muchísima presión y arena. Luego, esa tecnología fue, como todo, y como todo lo que hacen en Estados Unidos, que investigan mucho, meten mucho dinero en investigación y desarrollo, y luego combinaron con la perforación horizontal, el perfeccionamiento de la perforación horizontal, que permite que la tubería de producción vaya a lo largo de la huella de la pizarra, de la huella de la lutita donde está ese petróleo. Entonces son tuberías que pueden tener 3-4 kilómetros en sentido horizontal. Ahí se cañonea, se perfora y comienza la liberación del petróleo hacia arriba. Bueno, eso lo están haciendo a pasos vencedores allá. Allá hay dos grandes sedimentos, campos en Estados Unidos, donde hay una actividad frenética en perforación. Entonces, la producción, ellos han incorporado vía esta nueva tecnología unos 5 millones de barriles adicionales de producción en un lapso de 4 o 5 años. Y con la eliminación desde hace año y medio de la prohibición de exportar crudo e hidrocarburos, Estados Unidos se ha vuelto un exportador muy agresivo, tanto del gas que producen, que está produciendo muchísimo gas, como del propio petróleo que producen. Entonces, esto ha alterado la dinámica petrolera mundial. Entonces ya no es, digamos, Arabia Saudita el productor swinger, el que podía cerrando, abriendo tubos, marcar el precio de los crudos, sino que tuvo que haber un acuerdo enorme entre la OPEP para tratar de sacar de los mercados una cantidad de crudo que había en exceso, que había estado en inventario, que les ha tomado casi 2 años y medio más o menos igualarse. Hoy en estos términos se ha cumplido, pero se ha cumplido esa reducción OPEP porque Venezuela simplemente se desplomó en su producción. Yo recientemente concluí unas estimaciones de cómo estaría la producción nacional para diciembre de este año 2018, y ahí concluyo que con un 95% de probabilidad Venezuela perderá al menos 700.000 barriles diarios de producción en este año 2018. Es una verdadera catástrofe. Según yo estoy leyendo en tu nota, tú tienes 3 escenarios. Un primer escenario con un 5% de probabilidad donde PDVSA comienza en serio su proceso de renegociación de la deuda. Un segundo escenario donde PDVSA comienza su proceso de renegociación de su deuda financiera externa, pero donde se acentúan los conflictos laborales y las socias aportan divisas frescas para mantener la producción. A ese escenario tú le das 45%, pero tienes un tercer escenario donde dice se mantiene la ausencia de inversiones en operaciones y en exploración. Cae la producción y tú a eso le otorgas una probabilidad de 50%. Entonces, entre el escenario 2 y el 3, tú tienes una caída de producción que promedia entonces lo que tú mencionas de una pérdida de 700.000 barriles de producción durante lo que resta del año 2018. Durante todo el 2018. Tenemos un comentario en la plataforma de YouTube
del señor Ricardo Godiña, que dice: el verdadero poder radica en el conocimiento. No es una casualidad que USA sea el país con más científicos y donde se invierte más en desarrollo tecnológico. Dentro de poco serán autosuficientes. Pero unos minutos antes, él mismo, el señor Ricardo Godiña, dice: el petróleo le quedan 10 años máximo en las mismas condiciones de influencia mundial. Toda la energía eléctrica se tragará a la industria petrolera. A la luz de esos comentarios valiosos y de las gráficas de tus escenarios, ¿qué le vaticinas a Venezuela, donde está cayendo la producción de una manera tan intensa, pero donde además el petróleo probablemente en las próximas décadas comience a declinar en cuanto a su influencia mundial? Sí, bueno, Venezuela tiene todavía una gran ventaja en cuanto al diseño de su desarrollo. Que Venezuela sigue siendo un país con una cantidad enorme de energía. Si la vemos desde el punto de vista eólico, solar, de hidrocarburos. El gran futuro del petróleo en Venezuela está en consumirlo dentro de Venezuela. Venezuela exporta petróleo porque no lo consume. Y esa es una de las tragedias, y eso es a lo que yo me opongo. Si nosotros llegáramos a consumir ese petróleo, Venezuela tendría una producción petrolera absolutamente asegurada. Y esa es la forma que tenemos que pensar. Los mercados mundiales sí van a ser más competidos. Venezuela está perdiendo mercados de manera definitiva, mercados de exportación petrolera, pero el mercado interno está absolutamente abierto para eso. Pero volviendo al tercer escenario, Daniel, lastimosamente ese es el que se está marcando. Mira, yo quiero resaltar algo que pasó la semana pasada. 2 ejecutivos de una empresa socia de PDVSA, 2 ejecutivos de Chevron, es una empresa que tiene 70 años de presencia en el país, fueron detenidos en las oficinas, fueron buscados por el SEBIN y están todavía detenidos, acusados de traición. Esa es una nota que la da Reuters porque ha habido un absoluto hermetismo, tanto de Chevron como de su socia PDVSA, y esto es porque se negaron a firmar unos contratos que eran lesivos a la sociedad donde estaban, es decir, unos contratos que les presentaron los de PDVSA para que fueran aprobados por su socia, pero que ese contrato se podía conseguir por la mitad del precio de lo que pretendía que se firmara. O sea, ¿tú piensas que eso de alguna manera quisiera resumir lo que está pasando con Chevron, que quisiera que en la próxima sección ahondáramos un poco en eso, es una reedición de Odebrecht? Bueno, Petro Odebrecht, para llamarlo así, sí. Sí, una empresa sumamente PDVSA se ha convertido en una empresa corrupta, pero lo peor de eso es que si es tu socio, tú estás incómodo con 2 ejecutivos, tú le dices, por favor, cámbiame esos 2 ejecutivos. En todo caso, comprende que estamos en una situación, vamos a llamar a la emergencia, vamos a discutirla. No, esto es una imposición de que quiere que el socio, que es el que además tiene el dinero, en este caso Chevron, firmara un contrato fuera de los mercados, un contrato que tenía el doble de valor de los mercados con un tercero, que no solamente iba a perjudicar a PDVSA, sino también iba a perjudicar a Chevron. Pero el hecho de que se lo lleven preso, eso es una alerta a todas las empresas que son socias. Aquí hay 19 empresas extranjeras socias, de las cuales 7 u 8 tienen una magnitud mundial. Tú tienes a Total aquí, tú tienes a la Eni aquí, tú tienes a la China National Corporation, a Rosneft. O sea, esto es Statoil. O sea, es una cosa, Chevron, Shell. Eso es una cosa nunca vista en el mundo, y eso sí ha causado alarma. Una alarma es que sin ellas, en ese escenario que yo tenía, el número 2, que le di 45% de probabilidad, es que estas socias seguían manteniendo su producción. Con ese antecedente no lo van a hacer. Ok, vamos a hablar de las socias de PDVSA al regreso de este breve corte. Ya venimos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero,
solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Estamos regresando a Buen Provecho hoy en miércoles de Libertad Sin Adjetivos con David Morán. David Morán es el editor, director de La Patilla. También es profesor universitario, trabaja, aparte de todo lo que conocemos de ti, David, que es la parte de comunicación social, trabaja muy bien el tema de planificación estratégica y teoría de juegos. Antes de seguir con las socias de PDVSA en Venezuela, quiero hacerte esa pregunta un poco más personal y fuera de la línea en la cual estamos. Cuéntame qué ha significado La Patilla para ti y estar de una u otra manera tan cercano o al frente de una plataforma tan importante. Yo fíjate que no le estoy llamando medio, le estoy llamando plataforma. Cuéntanos un poco esa experiencia en tu vida. Bueno, es muy satisfactoria en el sentido de que se dio lo que estaba viendo que podía pasar. Primero, el uso del teléfono celular, como lo es hoy. Eso lo previmos hace unos 15 años atrás. Eso era impensable. O sea, yo cuando le comentaba a mis amigos que nosotros íbamos a poder leer las noticias y que podíamos ver videos por los teléfonos y tomar fotos por el teléfono, se reían. Pero yo tuve la ventaja de que unos amigos míos fueron fundadores aquí de Digitel y eso me interesó a mí de entrar en ese mundo de la telefonía celular. Luego yo participé en un portal que fue pionero en esto, que fue Noticiero Digital. Y comprendí ahí lo que era el manejo de los foros. Y al llevar esos foros comprendí luego que estaban haciendo plataformas que iban a hacer el trabajo que están haciendo en los foros. Entonces iban a hacer plataformas como el Twitter, como otras más meméticas, como el Instagram. Y que Twitter, si bien hubo un primer fracaso con un experimento que se llamaba Buzz, como semejando el ruido de la abeja, cuando salieron los acortadores de URL, que lo llevaron a 18 dígitos y te liberaban ciento y pico de espacio de caracteres, entonces tú pudiste utilizarlos para las noticias. También conseguí un socio maravilloso, que es Alberto Federico Rabel, que es el hombre noticia, es un animal, digamos, de que vive la noticia. Y Alberto estaba saliendo en ese momento de una plataforma que no era este mundo digital, que era Globovisión. Entonces coincidimos pues en este proyecto y ya cumple 6 años. Entonces tenemos una presencia muy fuerte dentro de un ecosistema de comunicaciones. Básicamente lo que se llama una comunicación 2.0, que es bidireccional. O sea, el que lee también puede expresar su opinión, no las puede hacer llegar la opinión. Puede quedar de testimonio dentro de la página cuando comenta un artículo o alguna noticia. Entonces hoy tenemos presencia en YouTube, en Instagram, en Scribd, que digamos que es como la librería del Internet. Por supuesto en Twitter y nuestro propio portal, que es La Casa. Entonces, de alguna manera, a ti lo que Facebook. te atrapa de la comunicación es la tecnología de las comunicaciones. Al principio. Ahora es entender los nuevos lenguajes. Yo estudio la nueva forma de expresarse. Y creo que va a ir, poco a poco, va a ir naciendo un lenguaje universal, que va a utilizar iconos, que va a utilizar memes. O sea, es un lenguaje, va a ser universal. Tú lo vas a poder leer. Entonces yo aprovecho y te pregunto, ¿qué piensas de la neolengua del chavismo y del madurismo en el país? Es terrible, ¿no? Pues, es un poco, ellos son siempre como los refundadores de la escuela voluntarista de Fidel Castro. Fidel Castro permanentemente renovaba la esperanza. Estamos en la edad de piedra, después pasaremos a la de hierro, después la de cobre, después la de oro. Es decir, el socialismo en permanente refundación, en permanente recomienzo. Eso es el fundamento de ellos. Es siempre, permanentemente, ellos están en el inicio y ellos denuncian sus propias calamidades, sus propios errores, que es la esencia del chavismo. Por lo tanto el marxismo es el fracaso. O sea, eso no tiene posibilidad alguna de dar bienestar a nadie.
pero siempre lo refundan achacándole las fallas a los contrincantes. Sí, justamente un poco por eso es que te estoy haciendo la pregunta y por eso es que el tema de la neolengua me viene muy bien en esta conversación que estamos sosteniendo. Quiero recordarle a nuestra querida audiencia que estamos hablando con David Morán, director de La Patilla. Fíjate tú que la base de la neolengua es la culpabilización del otro, permanentemente. Es una estrategia que además en su momento le sirvió por décadas a Fidel Castro y de alguna manera sigue sirviendo porque ese sistema está totalmente estable. Y cuando nosotros estamos hablando de los socios de PDVSA, donde por un lado PDVSA, esta PDVSA, y quisiera hacer una distinción entre esta y la anterior PDVSA, culpabiliza permanentemente a terceros de su fracaso, pero son los terceros los que tienen los dineros para hacer las inversiones en el país. Entonces, de alguna manera, es como si tú estuvieras torturando a la persona que te puede dar de comer. ¿Qué perspectivas le ves tú? Entonces, volviendo al tema de los escenarios, a la relación entre esta PDVSA y sus socios comerciales en el país que son extranjeros. Se van a ir. Estos socios no solamente tienen el dinero, tienen la tecnología. Si aquí Ramírez buscó hacer un viejo truco, es decir, cuando él buscó tener la sociedad, la mayoría en las acciones de esas empresas, era para desaparecer el PIB privado petrolero de la faz. Porque la caída del PIB privado petrolero, la subida del PIB privado petrolero era notable con respecto a la caída del PIB público petrolero, que es la producción propia de PDVSA. PDVSA, cuando llegó antes de la apertura petrolera, PDVSA era la única, digamos, que tenía actividad en Venezuela, por lo tanto el PIB petrolero venezolano era 100% estatal. Cuando llegaron las contratistas y llegaron las ganancias compartidas, etcétera, se comenzó a llevar una contabilidad del PIB petrolero privado y del PIB petrolero público. Bueno, PDVSA lo que ha hecho es caer desde entonces, desde que la tomó el chavismo. Hoy, en ese escenario, en el escenario 3, la producción propia de PDVSA, que en el año 2000 era de 3 millones de barriles, solamente PDVSA solita, hoy caería casi a los 400.000 barriles. Es decir, PDVSA estaría perdiendo 2.600.000 barriles de producción propia. El resto la vienen aportando las socias. Ahora, si tú maltratas a los socios, no les pagas, como es el caso de las 3 principales contratistas petroleras mundiales de servicio de pozo, Schlumberger, Halliburton y Weatherford. Las 3 declararon pérdidas sus operaciones en Venezuela. Eso suma más de casi 2.000 millones de dólares que ellos están tirando a la basura en cuentas por cobrar por servicios que prestaron aquí en Venezuela. Sin esas empresas y sin las majors petroleras, Venezuela no tiene posibilidad ninguna de recuperar su producción. Pero es que además, en vez de eliminar, sacar, votar por incapaz al general Quevedo, además le das poderes extraordinarios. Es que Maduro y Quevedo son la misma persona, el mismo ánimo destructivo, para que pueda hacer contratos y deshacer contratos como le dé la gana. Y cuando tú tienes ese poder absoluto, tú te vas a corromper como de hecho lo está haciendo. Entonces, hoy PDVSA, las empresas de Guayana, casi todo el sistema de distribución de alimentos está en manos de militares venezolanos. Y eso está absolutamente corrompido. Y además todas esas empresas están quebradas. Es decir, utilizaste lo peor que podías tenerlos ahí como argumento gerencial, destruiste la poca meritocracia que había en esas empresas y la convertiste hoy por hoy en un saco de robo, en un saco de pérdida y en una senda de ruina. Es decir, todas esas empresas, todas, incluyendo PDVSA, son irrecuperables. Entonces yo quiero llevar lo que tú estás comentando un poco al extremo y vámonos un poco al tema de la teoría de juegos. Si tú sustituiste la meritocracia intelectual o académica o gerencial por una meritocracia, entre comillas, militar, de represión y de orden, pero a partir, digamos, de conocer que cuando las empresas están en manos de personas que no saben lo que están gerenciando, pues conducen a lo mismo a lo que se está conduciendo el país. Llevemos esto al extremo. Si ya nosotros vamos a tener, en tu opinión, una pérdida de producción, exploración y exportación de petróleo muy significativa,
donde tenemos las industrias básicas quebradas, donde todas las tierras que fueron expropiadas están siendo consideradas como no productivas. Y estamos en una hiperinflación que es la más alta en la historia de la humanidad reciente, en tiempos de, entre comillas, paz. ¿Cuál es el futuro de Venezuela? ¿Cómo vamos a salir de ahí? Bueno, viene un quiebre. Yo creo que el último sostén, el de las mismas Fuerzas Armadas, el incentivo que van a tener es sustituir a Maduro. Es decir, no dar un golpe como yo creo que esos golpes ya no son posibles, esos golpes de que un militares llegan, sino que simplemente deciden como fuerza desconocer. Es decir, no obedecer. ¿Pero por espíritu democrático o por ética utilitaria? Por ética utilitaria, sin lugar a dudas. O sea, ellos son un espejo de la sociedad y es el único que tiene, digamos, el monopolio de la violencia, pues, constitucionalmente hablando. Ellos van a tener todos los incentivos de que esto sea sustituido y que lo sustituyan muy rápidamente. Porque no solamente tienen la quiebra de las empresas básicas, la quiebra económica, sino que el país está en un proceso de somalización. El proceso de somalización es que desaparece toda institucionalidad, ya ni siquiera las Fuerzas Armadas es posible que tengan presencia ahí. Y el control social y territorial lo hacen grupos de criminales, grupos en bandas en pugna. Tenemos el caso del Arco Minero. Eso es una zona que no es de nadie. Eso simplemente les pertenece a las bandas que están en pugna. Tenemos grandes zonas manejadas por grupos guerrilleros acá, que hacen el control social y territorial. Es decir, se comienzan a dar una serie de incentivos para los que tienen el monopolio de las armas, obtengan el permiso, digamos, de la sociedad o la presión social los lleva a eso, para que ellos traten de evitar que este caos continúe. Porque de continuar esto así, ellos saben que su propia existencia es la que va a estar en peligro, como institución, como cuerpo armado y como garante de la unidad de la República. Sin embargo, hay países como, y quizás no los debería mencionar, pero hay un conjunto de países de la costa de África, de la costa oriental de África, cuyo negocio propiamente, de manera formal y oficial, es la piratería marina, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y de hecho hubo recientemente algunas películas en las cuales hubo Óscares entregados a protagonistas de esas películas. Yo por respeto prefiero no mencionar los nombres de esos países, pero donde el negocio oficial formal es la piratería. El ámbito o el estamento militar, en vez de irse hacia una búsqueda de reinstitucionalización por la ética de lo utilitario, porque les conviene, no podría más bien querer exactamente lo opuesto, erradicar por completo cualquier vestigio de institución en el sentido occidental de, digamos, siglo XX y XXI de la palabra, e irse hacia un sistema de desaparición de la nación y de sustitución por territorialidad manejada por esos ámbitos, digamos, no institucionales. Sí, en aquellos países africanos es posible porque están lejos de todo. Aquí, en el caso de Venezuela, no lo veo así porque tienes vecinos. Pero es que ahí es donde yo tengo quizás una pequeña y muy respetuosa diferencia contigo. Venezuela se convirtió en el país más aislado de América Latina, pero pareciera no afectarle a nadie. Fíjate que ya ni siquiera vuelos directos tenemos con un país como Panamá. Entonces, ¿estamos o no estamos aislándonos? Claro, yo entiendo hacia dónde tú vas, pero por favor, adelante. Sí, hay toda acción, lo de Panamá es muy de corto plazo, lo que pasó con la isla ABC es de muy corto plazo, pero si les tiras un poquito más la línea del tiempo, ellos van a reaccionar. O sea, tú tienes Brasil Estado es un gran receptáculo de venezolanos yéndose para allá. En algún momento Brasil va a tener una reacción hacia eso. Colombia ya está teniendo una reacción hacia eso, porque además no solamente es la parte humana la que se va, en el caso de Colombia, calculan algunos economistas allá, que esta primera oleada de venezolanos les puede estar costando a ellos 1,5 puntos del producto. Eso es muchísimo dinero. Sino que además la criminalidad les termina afectando a ellos y ellos van a reaccionar hacia ellos. Quiero hacerte un planteamiento porque pronto tenemos que ir al corte, que es un tema que, por cierto, es muy doloroso desde el punto de vista intelectual, académico, pero también desde el punto de vista personal. Resulta que las últimas encuestas, y a raíz de lo que está ocurriendo o desocurriendo en un país tan extremadamente importante en América Latina como lo es México,
es probable que el nuevo presidente de ese país otra vez sea alguien de izquierda, que es López Obrador. Entonces resulta que pareciera que algo que le ha hecho tanto daño a la humanidad como la izquierda, que es el sistema político que en toda la historia de la humanidad es el que más muertos tiene a lo largo de su existencia. Y yo remito a la audiencia, por favor, a que revisen un libro que se llama El Libro Negro del Comunismo, que existe, lo pueden bajar de internet, creo que hay unas versiones resumidas que son gratuitas. En el Libro Negro del Comunismo se describe claramente cómo cada uno de los países, perdón, que han sido comunistas han matado gente. Se ha visto el deterioro de los países con el comunismo. ¿Qué pasa con un México encabezado por un comunista? Bueno, México tiene ahorita todavía algunas defensas institucionales. México tiene, los gobernadores tienen cierta autonomía. El Tribunal Supremo ha manifestado cierta autonomía. El Poder Electoral ha manifestado cierta autonomía. Es decir, López Obrador no tendría la cancha tan abierta como para desarrollar lo que él discursivamente ha asomado que pudiera hacer. Pero yo te hago la pregunta porque México podría venir en el auxilio financiero del sistema político venezolano actual. O sea, es un socio de facto de Venezuela en un futuro de muy corto plazo. Eso no es un oxígeno para este gobierno, pero eso no me lo vas a responder ahorita, sino a regreso. Ya regresamos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Las lesiones ocurren todos los días y en Global Therap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therap y despídete del dolor. Si visitas el Estado Vargas y estás hospedado en el Hotel Muévete por Vargas, coordina con ellos visitas a centros comerciales, paseos a playas, montañas y piscinas en sus confortables mini pullman y sus traslados, además de su servicio de taxi y totalmente gratis Wi-Fi e Internet. Disfruta sus comodidades ya que aceptan todas las tarjetas y pagos por transferencia. Hotel Muévete por Vargas en la urbanización El Balneario de Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13 entre calle 5. Teléfono 0424-128-7982 y reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Nuestra querida audiencia está de regreso con nosotros en nuestro programa Buen Provecho, miércoles de libertad sin adjetivos. Hoy estamos con David Morán, quien es director de La Patilla, profesor universitario, experto en planificación estratégica y en teoría de juegos. David, estábamos hablando de México tanto en la sección anterior como incluso durante el corte. Cuéntanos un poco cuál es tu opinión con respecto a este tema de que un posible presidente mexicano de la izquierda sea un oxigenador para el sistema político venezolano actual. Sí, bueno, México tiene una institucionalidad, digamos, diferente a la que tiene hoy Venezuela, o la que tiene Nicaragua, o la ausencia absoluta de la que tiene Cuba. En México hay un tribunal supremo relativamente independiente, un Congreso relativamente independiente, un poder electoral relativamente independiente y un sector privado enorme. Pero también tiene una mafia de las mismas proporciones y de las mismas dimensiones. Sí, pero distintos cárteles. Exacto. Pero es un problema de narcotráfico, que sí tiene impacto, pero digamos no es capaz de alterar
la geopolítica del Estado mexicano como nación. Ves que López Obrador se está enfrentando a un gran problema, que es la decadencia de Pemex. La fortaleza de la economía mexicana exportadora es por un vigorosísimo sector privado. Pemex viene palo abajo, no se ha podido completar la apertura petrolera mexicana y de eso va a depender y eso lo sabe el mismo López Obrador. Si él llegara a tratar de parar la apertura mexicana, donde es fundamental la participación de empresas extranjeras, el ingreso fiscal mexicano se vendría al piso y la capacidad que tendría México de hacer geopolítica por medio del petróleo sería nula. Es decir, Pemex se convertiría en la segunda PDVSA del continente, pero rápidamente. ¿Y tú piensas que un presidente, porque claro, yo leo algunos comentarios aquí que por cierto agradezco mucho lo que nos están escribiendo, donde por ejemplo uno de nuestros oyentes nos está diciendo, Alejandro ETR1, López Obrador jamás será presidente. Bueno, realmente yo desde el punto de vista personal, puede que a título, insisto, personal, yo no deseo que él sea presidente, como no deseo que nadie de la izquierda sea presidente, en ninguna parte del mundo. Coincidimos, 1000%. 1000%. Sin embargo, las encuestas han mostrado que los otros oponentes o aspirantes a la presidencia de México están extremadamente disminuidos desde el punto de vista estadístico. Y eso es algo que bueno, no lo puedo ignorar. Entonces, ¿qué es lo que me está recordando este tema? Bueno, por un lado, pareciera que Estados Unidos y México, por razones totalmente divergentes, están llegando a puntos relativamente similares. Es decir, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, y distintos tratados comerciales, pareciera que tanto en la intención de Trump como en la intención de López Obrador, en caso de llegar a ser presidente, pareciera que debiesen ser revisados, que las relaciones entre Estados Unidos y México deben ser revisadas. Entonces, yo me pregunto que si uno va para un lado y el otro va para el otro, Venezuela, ¿dónde queda en todo esto? A la luz, yo quiero ir cerrando por como comencé, que es el tema de tus escenarios petroleros. El temor es que ese ciudadano que nos está escuchando todos los días por la radio, que está preparando su cada vez más exigua comida para su familia, dice, pero Dios mío, ¿cómo vamos a sobrevivir si Venezuela termina en el total aislamiento? Porque una cara de la moneda, lo que tú dices, que tiene que ver con que los militares por razones utilitarias desconozcan el sistema, pero la otra posibilidad también existe, que es la contraria, que es la de profundizar la somalización. Sí, en el caso venezolano hay una cosa adicional que es muy característica nuestra, que la crisis petrolera es una crisis melliza a la crisis eléctrica y a la crisis de transporte. Y ojo con eso. Okay. En el tercer escenario, si bien la producción petrolera lleva a eso, la oferta eléctrica caería por debajo de los 10.000 megavatios. Es decir, que tendríamos un país que tendría racionamientos permanentes, rotativos, todo el año. Al racionar el agua, al racionar la electricidad, racionas el agua. Si racionas la electricidad por esa caída, porque no vas a tener combustible ni gas para alimentar las plantas de generación, el transporte también se va a detener. Un país en esa situación, ni Maduro ni Cien Maduro tienen capacidad para manejarlo. Sí. No es posible. En este punto en el cual tú estás, quiero, por cierto, agradecer unos tweets que nos está mandando Marlis Urbina, Corocoro 13, y también una oyente que es muy apreciada, que siempre nos escribe y que yo se lo agradezco, Alba Medina, @Zuliana1, donde dice: profe Daniel, pregúntele al señor David si tiene alguna información real y fehaciente del problema eléctrico de mi querido estado Zulia. Gracias. Sí. Ahí hay un problema de operación de las dos plantas, la Ramón Laguna y ahorita no tengo el nombre, no me viene el nombre de la otra, donde simplemente no están produciendo electricidad y por lo tanto tienen sometido al estado Zulia a un déficit terrible de electricidad. Es una irresponsabilidad de ese ministro, yo lo llamo el ministro Motapagón, de estar culpando todo un sabotaje. Es una zona absoluta. Yo soy allá, yo soy nacido en Maracaibo, viví bastante ¿Vos tiempo. soy maracucho? Totalmente, Mira. Morambo, imagínate. Me conozco toda la costa oriental del lago profundamente, me conozco toda la Sierra Perijá, me conozco muy bien ese estado.
En Maracaibo no se puede vivir sin un aire acondicionado, sin un ventilador prendido. Entonces, es muy paradójico que la primera ciudad de Venezuela que tuvo electricidad hoy se encuentre, por la desidia de criminal de esta gente, se encuentre en esa situación. Y que quisiera volver con el caso de Chevron, otro detalle. Hoy el gas que se suple del sur es el gasoducto Sucre. Se viene del norte de Colombia. Estábamos supuestos hace 4 años que nosotros íbamos a exportar gas de allá. Hoy el gas que suple, ese poco gas que se está utilizando en las plantas generadoras del Zulia, proviene de allá. Y ese gas lo produce Chevron en el otro lado colombiano. Es decir, tú estás llegando a una situación de vulnerabilidad tal que Maduro es muy difícil que si no un giro enorme en estos últimos días, le va a ser muy difícil mantenerse. Sobre todo porque quiere ir a un ejercicio que es el fraude del 20 de mayo, que si lo concluye, él va a ser desconocido por 70 países. Ya no va a tener, y ya Venezuela, créelo, es otra cosa. El gobierno ha creado, como tú bien lo dices, Daniel, con sus posverdades y que nosotros hemos sufrido sanciones y que eso no es mentira. Aquí lo que ha habido todavía es un juego retórico de lado y lado, algunas advertencias de lado y lado, pero el país no han comenzado las sanciones. Y eso a mí sí me preocupa cuando comiencen las sanciones de verdad, porque estos países son cero caries, yo les digo así, no hablan boberías. Si tú tienes una PDVSA cayendo, exportando solamente 300.000 barriles diarios de Estados Unidos, con las condiciones de producción hoy de Estados Unidos, que está produciendo petróleo como es el segundo productor mundial de petróleo, esos 300.000 barriles de Venezuela son muy fácilmente sustituibles. Simplemente es una decisión que toman las propias empresas, porque ni siquiera gobierno, las propias empresas que las compran de sustituir ese petróleo venezolano y ya está. ¿A quién le vamos a vender ese poquito de petróleo? ¿Quién lo va a monetizar? Los chinos ya lo han dicho muy claro, no viene más dinero para ustedes. Los rusos lo dijeron igualito, no viene más dinero para ustedes. Y tú estás creando crisis de servicios públicos, es decir, estás cayendo en el propio nivel de Estado fallido, que tú tienes una comunidad internacional que te dice, si sigues así, señores, nosotros vamos a actuar, porque lo que se está gestando en Venezuela es una situación de inestabilidad social de tal magnitud que nos va a afectar a todos los que tenemos cercanía con ellos. O sea, ética utilitaria. Te voy a formular de una vez las 2 preguntas y nos vamos al corte para la última sección. La primera pregunta es, nosotros a lo largo de todo el programa hemos hablado del presidente Maduro, del sistema político, del sistema económico, pero no hemos hablado de la Asamblea Nacional Constituyente. Y de alguna manera pareciera ser un tema que ha caído en líneas bajas, digamos en los medios, cuando en realidad el verdadero trastelón de todo esto es la Asamblea Nacional Constituyente y lo que pudiera pasar. Esa es un punto sobre el cual quiero tu opinión. Y el último es la reconversión monetaria, si tiene o no algún tipo de sentido o expectativa. Vamos al corte y ya regresamos a la última sección de Buen Provecho en Miércoles de Libertad Sin Adjetivos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750 y buen provecho. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. No hay mujer fea sino mal arreglada, y para tener una excelente presencia, estar a la moda y ser el centro de atracción, te recomiendo Leonard Shop, donde conseguirás variedad de ropa casual para damas y a precios sin competencia. Leonard Shop está entre las calles Pantín y Los Ángeles en Chacao, en el centro de compras Merpoeste, local 153, planta baja. Leonard Shop es moda y algo más. Es moda y algo más. Ciudadano, conoce tus derechos. La convivencia social se garantiza con un correcto ejercicio de la ciudadanía en la vida cotidiana de toda comunidad, porque todo ser humano tiene derecho a una vida digna. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Si tu negocio es un carro de perros calientes o una lonchería, los insumos los tienes en Casa de Oblea. Allí consigues el pan de hamburguesas, sándwich y perros calientes. También las salchichas, carne, salsa, cebolla, repollo picado y las ricas papitas. No des más vueltas ni camines más. Acércate a Baruta, calle Páez con Mariño, teléfono 0212-943-3846. Compra lo que buscas al mejor precio. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad.
Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Ya estamos de regreso en la última sección de nuestro programa de hoy de Buen Provecho, de miércoles de Libertad Sin Adjetivos, con nuestro invitado de lujo, David Morán, quien es director de La Patilla, profesor universitario, experto en planificación estratégica y en teoría de juegos. Fíjate que en este espacio que estábamos hablando, entre un corte y el otro, David, coincidimos plenamente tú y yo en lo que significa el concepto de república y la significación que tiene perderla. Entonces, con eso quisiera de alguna manera conocer tu opinión o que la hagas pública con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente primero y su significación con respecto a este tema. Y luego brevemente cerrar con el tema de la reconversión y sus posibilidades. Fíjate, Daniel, tú preguntabas por qué parece que ha bajado la Asamblea. Nosotros la llamamos la Constituyente Cubana, porque de hecho es una copia de una Constituyente Cubana, dentro de los medios, de la cobertura de los medios. Bueno, eso te indica que simplemente es una guadaña que diseñó, digamos, la oligarquía que está en el poder para seguir, para hacer un golpe de Estado continuado. Si esa tuviera alguna independencia, tuviese alguna resonancia, porque se enfrentaría, digamos, a alguna decisión del Ejecutivo, hubiera alguna diferencia con el Tribunal Supremo, pero no, es simplemente un aparato fraudulento montado por esta oligarquía para como herramienta, pues como herramienta de control político. Me da mucha risa porque a veces muchos políticos dicen, pero esto es una realidad, sobre todo los que quieren participar en elecciones. Dicen, David, pero ¿cómo vas a criticar si eso es una realidad? Eso está ahí. Sí, y si esa asamblea se le ocurre decir, aquí hay pena de muerte, eso está ahí. O como se le ocurre decir que un gobernador que ganó no es el gobernador porque no se juramentó delante de ellos, o sea, burlándose de la voluntad popular. Lo que está aquí, las dos fuerzas en choque, es la pretensión socialista, castrista, de establecer e imponer un Estado comunal en Venezuela a través de esa asamblea que ya tiene la Constitución lista, ya la tiene diseñada y lista, o la pérdida de la figura republicana venezolana, que es el imperio de la ley y la igualdad de todos nosotros ante la ley. Entonces la reconversión monetaria es una forma de pagar la pérdida de la república. Es una forma, porque sería igual que en Cuba. Ellos van a un sistema igualito que en Cuba. Una moneda convertible es la única y una moneda de papelillo. Ellos ahorita quieren que el petro sea convertible y una moneda de papelillo, que es el bolívar. Ya Maduro dice, el bolívar nunca va a desaparecer. El bolívar, de hecho, desapareció. El bolívar se ha depreciado, punto. Para ver el bolívar, tienes que verlo con un microscopio, porque el bolívar se ha depreciado en millones de por ciento. Hoy un Bitcoin en Venezuela compra el equivalente a una casa. Imagínate cómo se ha depreciado el valor de los activos por la depreciación que ha tenido el bolívar. Porque Maduro y su oligarquía es una oligarquía cruel y es una oligarquía que no tiene límites. Por lo tanto, ellos fabrican monedas. Eso está como el cuento que decían de la mamá de un banquero venezolano, que la llama y le dice, señora, no siga girando porque se le acabó el dinero. Y dice, pero ¿cómo no tengo dinero si todavía me quedan cheques? O sea, Maduro, mientras tenga el Banco Central, él dice que él siempre va a tener dinero, que siempre lo va a poder imprimir. Quiero concluir con la siguiente pregunta. Tú sabes que en los estudios de cultura política y de capital social del venezolano que se hacen desde 1973, la relación de confianza del venezolano con respecto a sus fuerzas armadas ha sido muy fluctuante. No ha sido nada estable. Y por supuesto hubo un pico de positivo cuando fue la candidatura y la primera o las primeras presidencias de Hugo Chávez, y luego ha venido en caída libre desde entonces, de hace por lo menos unos 16, 15 años.
¿Tú crees que aunque sea por razones utilitarias, en algún momento las Fuerzas Armadas venezolanas decidan volver a ver al pueblo venezolano a la cara? ¿Tú crees que hay alguna esperanza de que estas Fuerzas Armadas, los militares, el estamento militar, vuelvan a estar del lado del pueblo para acompañar la reconstrucción de una república? Sí lo creo. Estoy convencido de eso porque nuestras Fuerzas Armadas son populares, son extraídas del núcleo de la sociedad. Sus integrantes son clases medias y clases populares. A diferencia de otras Fuerzas Armadas que son muy elitescas en otras sociedades. Esta Fuerza Armada es un espejo del país. Hay ladrones, como lo hay en la sociedad venezolana, hay honestos, como lo hay en la sociedad venezolana, pero lo que más me llama la atención, y si tú te pones a analizar, Daniel, en los últimos arrestos que ha habido, son los que son la generación chavista. Son los que supuestamente eran esos oficiales jovencitos que eran los que supuestamente habían sido criados, digamos, dentro de este sistema socialista, son los que se están rebelando y están reclamando las carencias que están viviendo el pueblo. O sea, no se puede, no hay racionalidad posible. Hasta los sindicatos petroleros, que fueron más crueles que las Fuerzas Armadas, porque cuando la PDVSA rojita, ellos sí estaban de espalda del pueblo, esta gente del petróleo, hoy está reclamando, corriendo como para que lo apoye la sociedad, porque ahora simplemente están siendo molidos. Tienen un contrato colectivo que lo que da es pena. Un trabajador petrolero está ganando, un gerente petrolero gana $30 al mes. Eso es lo que gana un trabajador en un restaurante de comida rápida en una semana. Tienes razón, pero aquí, y nos dice uno de nuestros oyentes, dice, a los individuos que componen las Fuerzas Armadas les lavaron el cerebro con una conocida marca de jabón. Tengo que ir cerrando el programa, David. Primero quiero agradecer a nuestra audiencia por los muy gentiles y generosos comentarios. Primero hacia ti, David Morán, y segundo hacia el programa. Pero necesito hacer algún tipo de cierre de por dónde podemos tener algún respiro de optimismo. Está más que sabido que estamos en un sistema político que lo que quiere, necesita y está buscando es una permanencia eterna en el poder, y que de alguna manera, yo quiero insistir, el estamento militar ha acompañado a todo lo que ha significado la destrucción del país. ¿Tú tienes reales esperanzas de que pueda venir un cambio en el corto plazo, aunque sea por razones utilitarias, en general? Sí, y yo ubico ese cambio en el término menor a un año. Yo creo que está todo dicho con eso. Estimados oyentes, muchísimas gracias por su sintonía y su atención. Que tengan muy buen provecho y que tengan un buen miércoles de libertad sin adjetivos. Hasta pronto. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.